¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundo Empresarial TV, la voz de las pymes en una semana con mucha información y cifras, por supuesto, alarmantes en la Argentina, un 35,4% de pobreza, según cifras oficiales del INDEC. Y si se proyectara además el tercer trimestre del año, estaríamos hablando del 38% de pobreza en la Argentina, por supuesto, un número de catástrofe en nuestro país. ¿Qué están diciendo los principales candidatos a 20 días de las próximas elecciones sobre este tema? Se presentó en los últimos días por parte del candidato Alberto Fernández el programa Argentina sin hambre, que involucra varios puntos que trataremos en el programa de hoy. Por ejemplo, que haya una canasta básica a precios accesibles, lo que suma además el compre nacional y el compre local. Por supuesto, esto involucra a las pymes. Cuando el candidato ya presidencial presentó este tema, dijo que uno de los sectores más afectados por las políticas durante los últimos 4 años fueron especialmente las pymes y que sobre ellas hay que trabajar. Se habló también de la ley de góndolas dentro de este programa para que todas las marcas tengan lugares en las góndolas de nuestro país y de créditos a tasas bajas, créditos de 2 o 3% de tasa de interés para la compra de herramientas y de proteger también, por ejemplo, a los sectores industriales donde trabajan mayormente las mujeres, como la industria textil. Lo contábamos en el programa pasado, que está muy afectada en la Argentina. Por su parte, el presidente de la Nación dijo desde Tucumán que su gobierno no incrementó la pobreza en la Argentina, que simplemente la visibilizó. Eso fue lo que dijo el presidente. Le vamos a preguntar a los empresarios nacionales invitados qué mirada tienen sobre esto que dijo el presidente de la Nación y que si en todo caso los números del INDEC, como efectivamente lo hicieron, aumentaron, tuvo que ver con la crisis internacional y con la pelea comercial entre China y los Estados Unidos, que se haya incrementado la pobreza en la Argentina, pero que no fue responsabilidad de las políticas que él llevó adelante. También hubo un fallo que lo que hizo fue, o mejor dicho, hubo un dictamen que da marcha atrás con un decreto, el decreto del presidente de la Nación, que lo que dijo fue que se van a reducir las indemnizaciones por accidentes de trabajo en nuestro país. Hubo un dictamen contra ese decreto del presidente de la Nación. Vamos a también poner este tema en agenda. Y por último, el presidente hizo también algunas promesas de campaña diciendo que si él ganara las elecciones para el año 2020 habrá una eliminación de todo lo que tiene que ver con los aportes patronales para las empresas que generen nuevos empleos. ¿Cómo lo ven los empresarios pymes? Todo eso en el programa de hoy. Nos presentamos y recibimos a nuestros invitados. Bueno, muy bien, recibimos a nuestros invitados de hoy. Bienvenidos a todos. Los voy a presentar por este lado. Primero, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos de IPA. Gracias por venir, Daniel. Aquí a mi lado, Roberto Villarruel, referente de la Asociación de Empresarios Nacionales de ENAC y dueño del Centro Universitario de Idiomas CUI. También gracias por venir, Roby. Por este lado, Gustavo Ciampa, abogado laboralista. Muchas gracias también por estar en nuestro programa. Y Analía Gruben, socia de la consultora Gestión Aplicada, que bueno, también tiene una pyme y que se ocupa un poco más del análisis político. ¿Es así, Analía? Bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, introducíamos el tema, empecemos por tu lado, Daniel, introducíamos el tema de lo que se ha conocido en nuestro país, que son las cifras de pobreza. ¿Cómo estás mirando estos datos de la Argentina en tu rol como empresario pyme? Bueno, nosotros del IPA realmente muy preocupados porque vemos que más que visibilizar la situación de la crisis que hay en el sector industrial, estamos palpando realmente con una realidad que en el último año desaparecieron 2.000 industrias manufactureras, se perdieron más de 52.000 puestos de empleo. Solamente en el último año y mes a mes esta situación se viene creciendo en cuanto al cierre de empresas, que ya no son pequeñas y medianas, ya son grandes también. Entonces, esto realmente nos lleva a una situación, digamos, muy preocupante. Por ese motivo es que desde el IPA, junto con otras entidades a nivel nacional representativas de las pymes, estamos pidiendo justamente la emergencia PYME, porque creemos que más es una necesidad. Si nosotros
acabamos de sacar, bueno, la emergencia alimentaria, que vemos muy bien, perfecto, porque hay que contener toda esa gente que realmente sufre hambre y gente desempleada, producto justamente de la cantidad de desempleo que se generó este último año. Pero nosotros decimos que tenemos que atacar el problema de fondo, porque si no, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos que ver cuál es el motivo, qué nos llevó a esto. Y bueno, uno de los motivos es que las pymes, que somos el motor de la economía, que generamos más del 70% de la mano de obra, hoy estamos en una situación de no poder producir. Entonces, tenemos que ver por qué no podemos producir y porque no tenemos financiamiento para realmente en los bancos, estamos financiando una tasa del 80%, necesitamos urgente una moratoria, tenemos empresas que de 4 años para atrás a la fecha vienen con un endeudamiento progresivo y si bien el gobierno le ha dado un plan, no moratoria, un plan de pagos, pero realmente no lo puede pagar tampoco, porque si la pyme no produce, si estamos produciendo a menos del 50% de la capacidad instalada, con eso significa que no podemos producir para poder pagar. Claro. Por ese motivo estamos pidiendo la moratoria. Y el otro tema es la especificación de la energía. Es decir, uno de los ejes que hace la inflación y los culpables de alguna manera del desastre de la economía fue el aumento abrupto de la energía, que aumentó más del 1000%. Entonces, esto nos lleva a una situación que no tenemos previsibilidad. Las pymes hoy no sabemos qué precio tenemos que vender mañana y venimos perdiendo por el aumento del dólar, que está atado al costo de la energía, mes a mes. Vamos a ir desmenuzando de a poco varios títulos, varios temas tiraste. Roberto, ¿vos cómo ves esta situación en general respecto de la pobreza, lo que introducíamos? Mira, yo creo que es una catástrofe, la verdad que es algo increíble, es doloroso, no sé, bueno, yo tengo la posibilidad de andar en los barrios y también he viajado por el país y esto se veía venir, pero la verdad es que lo más tremendo es esta suerte de ceguera que hubo estos años y la situación, como dice acá Daniel, en el último año que fue tremendo para todo el mundo. Entonces, yo creo que los candidatos, especialmente Alberto, cuando pone en primer plano la pobreza, es el primer tema, porque nosotros podemos pensar un país, no se puede pensar un país con este nivel de gente que no está consumiendo leche. Hoy en estos días se está planteando este tema de la baja del consumo de leche en Argentina. El peor en 29 años y encima que aumentó un 10% su valor. Es inconcebible, es una cosa que realmente cuesta creerlo y sin embargo es algo que sucede. Entonces nosotros creemos, como todas las pymes, que independientemente de todo lo que se haga, por supuesto, para la reactivación del consumo, lo primero que hay que hacer es que la gente vuelva a comer. No podemos construir un país en un lugar donde la gente no está comiendo. Eso es lo que... ¿Cómo lo ven los abogados laboralistas, Gustavo, esta situación? Mira, yo me permito agregar algún elemento a lo que aportaba Daniel, a lo que aportaba Roberto, que es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Claro, sí. Porque cuando las pymes no producen, porque no hay venta tampoco. Claro, digamos, cuando bajan los niveles de venta, cuando depreciás el mercado interno... Sí, incluso te agrego un dato, 15% en la comparación interanual, septiembre, el mercado minorista volvió a caer en la Argentina. Claro, entonces para las pymes es un cóctel explosivo. Claro. Y en tu caso, Analía, ¿cómo lo ven ustedes? Y si este tema de la pobreza es un tema que verdaderamente prende, ya que ustedes hacen análisis de campañas. Sí. La verdad que sí, y es algo, nosotros lo que hacemos es un relevamiento de la conversación en las redes respecto a temas en particular. Basado en redes, basado en redes, pero por ejemplo, ¿no? O sea, previo a las PASO hicimos un relevamiento de más de 26.000 casos, o sea, sin consultarle nada a la gente, porque nosotros no hacemos preguntas, sino que analizamos la conversación que hay en las redes. Y la realidad que el debate sobre lo real, que era la cuestión de comunicación que se había planteado, donde Macri hablaba de que real eran las obras, ¿no? El candidato del Frente de Todos hablaba desde la economía, esa discusión la gana claramente Alberto porque de lo único que se hablaba era de economía. O sea, no importaba los anuncios de comunicación, la pauta publicitaria, lo que se pusiera desde el lado de Macri para poder informar su plan de gestión, su campaña, lo que fuera, el debate pasaba por otro lado y se basaba en la economía. Y el tema de las principales críticas
hacia la gestión de Macri, ni hablar, la pobreza, las pymes, es una de las cuestiones más importantes que sale. Más centrales, Sí. claro. Bueno, repasemos un poco este decreto del presidente que lo que hizo fue reducir las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Gustavo, explica muy cortito qué Explico significa. Muy breve qué significa. A través de este DNU, es un decreto de necesidad de urgencia, y esta es una de las causas por las cuales es nulo, es inconstitucional, lo que hizo el presidente de la Nación es modificar la ley de riesgo de trabajo, pero de modificar la reforma que impulsó este mismo gobierno en el Congreso de la Nación. Lo que hace es reducir el monto de las indemnizaciones, a través de tocar la forma de cálculo, reducir el monto de las indemnizaciones que tienen derecho a cobrar los trabajadores que están incapacitados por haber sido víctimas de enfermedades o accidentes del trabajo. Los reduce, pero los reduce, y esa reducción con destino a quién. Digamos, esta transferencia de ingresos a favor de quiénes, de las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Que son empresas de qué tipo? Que son empresas de lucro. Son empresas que tienen finalidad de lucro. Mira, el sistema de la ley de riesgo de trabajo, que data de la década del 90, que tuvo modificaciones, es un sistema que tiene una contradicción en sí mismo. Digamos, que es que los agentes del sistema, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que tienen que controlar que en las empresas se cumpla con las condiciones de higiene y seguridad, y además tienen que reparar las incapacidades que se deriven hacia los trabajadores, son empresas que tienen fines de lucro. Entonces, su ganancia es mayor cuanto menos invierten para que se prevenga, claro, y cuanto menos pagan a los trabajadores. Esa es la contradicción inherente del sistema. Está adentro del sistema. Después hay un montón de obstáculos que se generan a los trabajadores, y precisamente a los trabajadores que son los más vulnerables, que son los que están incapacitados. Claro. Este último DNU es, digamos, la frutilla del postre. Es quitarle plata a los trabajadores para garantizar el negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Cómo lo ven, Daniel, ustedes desde las pymes? Nosotros lo vemos, creemos que es una gran injusticia lo que pasa con los ART. Porque nosotros pagamos un seguro para estar asegurados que no estamos asegurados. Porque cuando llega el momento de un accidente, o en el caso como ha ocurrido, que quiebra una ART, resulta que los abogados van en contra de la pyme. ¿Por qué? Porque al no poder no responder a la ART, van en contra de la pyme. La falta de conocimiento que existe en el sector pyme, esto como decir, las pymes, tenemos que tener un estudio de contable para ver cómo atendemos los 163 impuestos que tiene la Argentina. Es decir, es muy complejo. Y nosotros el problema que tenemos es que pagamos un seguro, se sacó una ley justamente para bajar también en cierta forma el costo de ART, en parte. ¿Por qué? Porque las ART, ahora ante un accidente, bueno, minimizaron o bajaron la sinistralidad, ¿no? Yo ahí discrepo, pero... Bueno, está bien, Dale. pero digamos, bueno, está bien. Desde lo legal, a lo mejor vos como abogado podés decirme que podés discrepar, pero yo te digo, lo que nos pasa a las pymes es terrible. Es decir, nosotros las ART hoy nos están cobrando a las pymes industriales hasta un 10-12% de alícuota. Daniel, ¿te cuento algo? Es El una sistema locura. de las ¿Cómo vamos a ART es competir con contemporáneo a las ese AFJP? protocolo? Es imposible. Son Claro. negocios. Los crearon como negocios. Pero entonces, Los Después, 90 lo que le cuando- dijeron a los empresarios de que le iban a bajar los costos, lo mismo que lo que le dijeron a los trabajadores, que este sistema les garantizaba salud en el trabajo, es mentira. Es una bolsa de manejo de dinero como fueron las AFJP. Son contemporáneos, es la hay misma un abuso, lógica. hay un Ustedes abuso son muy víctimas grande. igual que los trabajadores. Sí, somos víctimas, pero hay un abuso muy grande. La justicia, para las pymes no hay justicia. Hay pymes que se fundieron por juicios laborales o por juicios, o sea, por accidente y demás. Y bueno, y desgraciadamente estamos en manos... No, perdona, eso vos sabés que yo no te lo comparto. Bueno, ¿no? pero no yo te lo te comparto. traigo ejemplos. Tráemelos. Ejemplos, sí, te los Pero traigo. pero no me hagas que te lo plantee acá de esta manera. No, pero te porque invito, no quiero, me te resulta invito para que lo incómodo. discutamos. Pues te puedo decir, Te dame invito ahora tres para que lo ejemplos, pero no te los podamos- pido. ¿Sabes por qué las Sí. quiebra? Las pymes quiebran por lo que vos planteabas antes, por razones de política económica. Porque las pymes crecieron en el periodo 2003-2015 con esta justicia, con estas leyes Escuchame, ¿te laborales. cuento algo? Se creó empleo, se crearon ¿Te cuento lo que me empresas. pasó a mí? A ustedes lo está matando la importación, Sí, las tasas pero de aparte, interés. pero no, eso pero es lo que acá me que no preguntó, haya mercado interno. me preguntó que te responda referente a la RT. Te cuento Claro, lo que ¿cuál me es la- pasó a mí ahora, en este momento. Tengo un juicio por una RT que es Interacción, que quebró, bueno, y lógicamente el damnificado, el abogado me hizo juicio a mí porque no le pudo cobrar Interacción, mientras tendría que haber respondido la SCN. La SCN tendría que haber respondido por esa ART que quebró.
Bueno, estoy ahora en juicio, me quieren sacar, no sé, 6 millones de pesos por algo que porque una ART no respondió. ¿Qué culpa tengo yo si yo pagué todo como correspondía? Claro. Entonces, yo lo que voy más allá de todo lo que vos seguramente tendrás razón, porque vos hablás desde la ley, y yo te digo, sí, tenés razón, pero acá desgraciadamente, entre esa razón y esa realidad, hay una gran crisis en el sector pyme industrial producto de las ART y de los juicios, del negocio, de la industria del juicio que ha generado. Roberto, ¿vos cómo lo ves? Del juicio, Daniel, no hay industria del juicio. Yo lo que creo es que nosotros en ENAC tenemos siempre una historia, queremos poner el eje en la historia. Hay un punto, ya ahí coincido con el doctor acá, en el sentido que... Sí. Que hay un punto donde nosotros hay algo en el sistema que sucedió después de la dictadura y especialmente después de los 90 que nos puso a todos contra todos, ¿no? En primer lugar, a los trabajadores contra las pymes. Yo coincido con él. Hay un tema, es decir, el tema es como el tema de la reforma, es decir, nadie habla, nosotros no la apoyamos, no queremos que haya reforma laboral, pero hay que sentarse a ver algunos aspectos del mundo laboral. En la CRT yo coincido, es un negocio infame, no gana nadie con las... Sí, la CRT. La CRT, ¿qué tipo? Yo cuando preguntaba qué tipo de empresas son... Y lo que sucedió es esto, que nos ha puesto a todos contra todos. Claro. Yo creo que no es el lugar de discutir si la famosa industria del juicio o no. Hay algo de mito empresarial ahí, lo digo, pero también es cierto que... Igual él se refería al negocio de las AFJ, claro, de las... Sí, bueno, de yo lo que digo de es, las CRT. acá hay un punto, un quiebre muy fuerte, sobre todo después, insisto, en el que se nos vendió a todos que iba a estar todo mejor si flexibilizábamos, si había RT, si venían las aseguradoras de las AFJP. Perdió todo el mundo. Desde los 90 venimos perdiendo. Son negocios financieros. Y también es cierto, claro, esa es la misma lógica, de la bicicleta. Y es cierto, es indiscutible, que nosotros crecimos 12 años con toda esta legislación. Hicimos plata, los trabajadores estaban bien, pagamos los juicios. Entonces digo, me parece que hay que poner el lugar en la discusión, tener una discusión seria, una discusión sin prejuicios, porque se han construido muchos prejuicios y verlo. En el caso puntual del DNU, el DNU es lamentable, porque además no solo nosotros no apoyamos para nada la idea de seguir sacándole beneficios a un trabajador, sino que además es gracioso, porque ellos lo hacen diciendo que la tasa del banco es injusta, o sea, para eso es injusta y para poder hacer la bicicleta es bárbara, es increíble. Es increíble. Es increíble, es un cinismo. Entonces, no, la tasa es muy alta, entonces le vamos a aplicar una tasa que da el 20, no sé cuánto, una porquería. El RIPTE, que da de 100 a 43 pero entonces sería la tasa está buena para la bicicleta, es increíble, ¿no? Por eso te digo, ¿por qué hubo un dictamen en contra? Hubo un dictamen porque se inició un amparo. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició un juicio, una acción de amparo, es un tipo de trámite, planteando la inconstitucionalidad de este DNU y pidiendo una medida cautelar, esto es una medida provisoria, que hasta tanto termine ese juicio, se frene, no entre en vigencia el DNU. Entonces, que no se aplique este DNU hasta tanto tramite todo el juicio. El juzgado que salió sorteado le dio vista al fiscal, es un trámite procesal, el fiscal es el que defiende el interés público, y el fiscal dictaminó que correspondía dar esta medida cautelar y detener la vigencia del DNU, principalmente por 3 razones. Primero, porque es un DNU. ¿El DNU qué es? El Poder Ejecutivo tiene prohibido por la Constitución Nacional emitir disposiciones de carácter legislativo. Si bien participa en la formación de las leyes, lo que es competencia del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Salvo situaciones excepcionales en que no sea admisible esperar que tramite el trámite normal de sanción de las leyes. Y haya precisamente necesidad de urgencia. No es este el caso. Esto habla de supuestos de catástrofe o imposibilidad de los diputados, los senadores, de reunirse en el Congreso. Ahora estamos en periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Además, ¿cuál es la necesidad de esta transferencia que no es en favor de la sociedad, sino es en favor de las ART y en perjuicio de los trabajadores? Los trabajadores son constitucionalmente sujetos de preferente tutela constitucional. Claro, porque son los más débiles. A quien tiene que proteger lo desprotege y favorece el negocio de las ART.
Primero esto, un DNU es nulo, según la Constitución, cuando se dictan estos términos. Segundo, que afecta a lo que contradice lo que se llama el principio de progresividad. Está incorporado a los tratados internacionales de derechos humanos, que en nuestro país tienen la misma jerarquía que la Constitución, que no puede haber retrocesos en materia de derechos sociales. Los derechos laborales son derechos sociales. Y esta es una norma claramente regresiva, disminuye los derechos. Y tercero, pues lo hace de aplicación retroactiva. Digamos, todos los trabajadores que hayan consolidado sus incapacidades por enfermedad, por accidente, antes de la vigencia del DNU, se les aplica, digamos, la indemnización reducida. Esto también afecta un derecho constitucional que es el derecho de propiedad. Claro. Introducías, sí, querías agregar. No digo, hay alguna, no sé si es cierto, hay alguna rumor ahí que esto tenía que ver un poco con el accidente de Ezeiza, no sé si es cierto o no, digamos. Mira, que tenía que ver. yo creo, es más amplio. Lo que pasa es que hay una vinculación filosófica. Creo yo, entre lo que pasó en Ezeiza, que no fue una tragedia, digamos, es una falta de previsión y de respeto por la vida humana atroz. El discurso del día siguiente del presidente de la Nación, en Florencio Varela, cuando mandó condolencias a la familia del trabajador fallecido, dijo que el otro, esperemos que se mejore, y seguramente se va a mejorar, porque hay buenos médicos, sin decir que hay que investigar qué pasó, porque ahí hay responsabilidades. Y cuando terminó esa frase dijo, nosotros estamos muy felices de estar acá. Digamos, consternado tenía que estar. Entonces, esto hace a la filosofía del DNU es el discurso del presidente de Florencio Analía, vos Varela. por ahí puedes meter algo sobre este tema, porque digo, ocurrió eso en Ezeiza, fue noticia en todos lados, luego vino este DNU. ¿Cómo fue vivido eso en las redes? Mira, lo que es en las redes en particular, el rechazo que está construyendo la figura del presidente cada vez se amplía más, ¿sí? Y de hecho, si bien son temas estos que son importantes, si uno ve a nivel nacional las menciones que están más vinculadas a él, de lo que él comunica, está todo vinculado a la marcha Si Se Puede. O sea, es como que toda la comunicación la pasa por ese lado y estos temas, si bien trascienden, no llegan a viralizar y a sociabilizarse totalmente, ¿sí? O sea, es como que pareciera que hay una agenda paralela, un mundo paralelo en su discurso y en lo que comunican y en lo que a su vez viraliza por las noticias que ellos mismos van tratando, ¿no?, de imponer. Interesante, sí. Lo cual igual no quiere decir que se pueda tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque si bien todo el foco de los anuncios, de la campaña en sí mismo está en la cuestión épica de la marcha Si Se Puede y demás, la realidad es que en las últimas 2 semanas, en más de 13.000 casos relevados, tiene más de un 60% de rechazo, ¿sí? Sí. La marcha, o sea, repito, nosotros no hacemos encuesta, ¿no? Nosotros lo que hacemos es relevar conversación. Y si bien todo, pase lo que pase, se lleva para el lado de la marcha, o sea, la comunicación se lleva para allá, la realidad es que el rechazo es generalizado y sigue creciendo. Una semana a la otra nos creció y supera el 60%. Y cuando uno ve por qué, o sea, en base a qué es ese 60%, y bueno, aparecen ahí, en primer lugar, bueno, las cuestiones genéricas de despedida, de chau, se van, pero después, cuando vamos a analizar el contenido, pobreza, como tema central. Pobreza, industria, pymes, hambre, o sea, hambre, aparecen, pero palabras nosotros, repito, es lo que la gente habla y es lo que la gente lo rechaza de ese lado. Ahora, cuando vamos al porcentaje que sí lo apoya, un poco más del 30%, no tiene contenido, o sea, es... vamos, se puede, lo vamos a dar vuelta, pero... Más eslogans. Claro, como hablándole al que ya te vota, claro, tu núcleo duro para entiendo. seguir resistiendo, pero sin contenido, para decir, bueno, estamos mejor con esto o con lo otro, como para captar un votante nuevo. Roberto, introducías un tema que es la posibilidad de que se vuelve a hablar, a ver qué pensás vos, Daniel, cómo lo están viendo desde tu sector, de la posibilidad o la necesidad de que haya, tal vez no una reforma laboral que perjudique a los trabajadores, pero sí alguna revisión. En muchos sectores se habla de eso. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo creo que es importante, que tiene que haber un cambio. Nosotros creemos del sector PYME que los trabajadores están desprotegidos. Y como ejemplo puedo dar todas las empresas que cierran hoy en día, los trabajadores quedan en la calle sin un peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen nada que los cubre, sin ningún que puedan estar cubiertos ante un hecho así. Hoy un trabajador se jubila y la PYME le dice, bueno, gracias por los servicios, le dan un diploma
y se va sin un peso. ¿No es cierto? Entonces, de alguna otra manera, nosotros creemos que sin tocar las indemnizaciones, los derechos adquiridos por el trabajador, pero también hay algo que tenemos que salir de ese pensamiento de que le quitamos derecho al trabajador, porque también las pymes tienen derecho, y tienen derecho de trabajar y de producir y de generar empleo, y creo que hoy en día por determinadas circunstancias, eso no lo pueden hacer. Justamente porque están desamparadas las pymes. Y ese es uno de los motivos, si no, fijémonos, por qué ha crecido tanto la informalidad. En el sector, uno de los sectores teóricamente que mejor anda, que es el del campo, el agro, la informalidad es del 58%. Sí, es histórica además, ¿no? Bueno, pero perfecto, pero bueno, son los que mejores andan, prácticamente. Sí, sin embargo, eso no redunda en que haya una formalización de los trabajadores. Contra la industria, que es el 30% de informalidad. Entonces, creemos que podemos, sin tocar los derechos del trabajador, al contrario, necesitamos armonizar, necesitamos equidad también, pero creemos que podemos modificar algunas leyes en beneficio de ambos, para que podamos lograr generar más empleo, ¿sí? Sin ningún problema. Creo que esa seguridad, que haya más seguridad jurídica en el sentido que podemos ir por esa vía, sin hacer grandes reformas y quitarle realmente las indemnizaciones o bajar los salarios, no. Acá el costo laboral hoy de una pyme pasa por otro lado. Recién hablamos de la RT. Si lo que tenía que hacer el presidente con la RT es decir que se hagan cargo de la RT, no las pymes. Claro. Porque no acá yo entiendo lo que dice el doctor y no, lo que pasa es que es un tema para ir muy sensible. Claro, pero estás en medio de una la situación. verdad es que son las RT que tendrían que pagar, no las pymes. ¿Por qué le hacen juicio a las pymes y las funden? Claro. Son las RT. ¿Ustedes, Roberto, cómo le venden acá? Mira, es un tema, nosotros tenemos, el primer punto, que por eso nosotros planteamos mucho esta idea del Ministerio PYME, o de un lugar, a ver si podemos lograr un lugar donde podamos empezar a pensar con los trabajadores, con el Estado, segmentaciones, porque a veces lo que pasa es con las pymes, en las leyes laborales, es que son aplicadas. Yo creo que hay que empezar a ver cada caso, porque como dice Daniel, se pueden empezar a ver incluso ejemplos que ha habido en otros países, Gustavo saber más, en donde se puedan dar incentivos a las empresas que permitan mejorar, justamente reducir la informalidad y fomentar la toma de empleos con beneficios específicos o temporarios. Perdóname. Hay que ver por rama. A veces se aplica la misma legislación a las grandes empresas y a las pequeñas. Entonces me parece que hay que empezar a ver. Después están las nuevas tecnologías, que es un tema bastante tabú en Argentina. Me parece que tenemos que sincerar, ojalá se diera, y poder ver un poco el panorama, que es mucho más complejo. La legislación laboral en Argentina, y uno de los orgullos es además la sindicalización, me parece que también la podemos empezar a ver desde una perspectiva un poquito más novedosa. Yo creo que hay que animarse a eso. Después es difícil, porque obviamente enseguida vienen los temores, vienen los prejuicios. La reforma laboral, como se piensa del neoliberalismo, del Estado, nadie la quiere, ninguno de nosotros. Para nosotros no ese es el problema, ni el costo argentino es el problema, sino otros. Porque además cuando el trabajador tiene plata en el bolsillo, todo funciona. Es un círculo virtuoso tan básico y que todos se niegan a ver, digamos, esta gente, que es increíble, ¿no? ¿Coincidís? Coincido en gran medida porque en toda relación, digamos, empleador-empleado, empleador-trabajador, hay contradicciones, hay contradicción de intereses, pero hay un interés que va más arriba. Y en este interés que va más arriba, no lo estoy jerarquizando al más arriba, digo diferente, más amplio, la pequeña, la mediana empresa y el trabajador, digamos, van juntos. Exacto. Cuando no tenés con trabajadores sin derecho, trabajadores sin poder adquisitivo, es en perjuicio de los trabajadores, pero es en perjuicio también de las pymes. Claro. Digamos, la mejora en los derechos, la mejora en el poder adquisitivo, redunda además en mayor niveles de producción, en creación de empresas. En esto van de la mano, sin dejar de lado, no son socios, sin dejar de lado las contradicciones. Pero por supuesto. En esto, digamos, como en todo frente político, que muchas veces hay contradicciones internas que hay que canalizar, en esto también pasa lo mismo. Tenemos que ir un poco... Perdón, yo lo que quería decir es que me parece que un tema tan grave, no es tan grave, pero así como se ataca el hambre, hay que atacar la informalidad. Tenemos que lograr un acuerdo, y creo que las pymes tienen más capacidad que las grandes empresas con los trabajadores.
tenemos que lograr que se reduzca drásticamente la informalidad de la economía argentina. En la Argentina. Eso es bueno para todos. Por supuesto. Analía, estamos a 20 días, decíamos, de las elecciones. Hagamos un resumen para que podamos conocer qué se está conversando en este momento y qué perspectivas te parece que hay de cara a las elecciones. Bueno, la realidad es que está muy sensible toda la conversación y se nota mucho la sensibilidad en torno a lo que es la economía. La falta de credibilidad que ganó el espacio del macrismo fue creciendo realmente, o sea, no importa las medidas que vienen, pueden llegar a anunciar o lo que fuera, la gente no le cree, realmente se ve eso bastante en las conversaciones. Por supuesto tiene su núcleo duro que lo sigue apoyando, pero es muy expresa la cantidad de personas que le van manifestando que no, la falta de credibilidad. Y después sí hay una cuestión con respecto al espacio Frente de Todos, que empieza a aparecer ese apoyo pero con responsabilidad. O sea, si bien los que lo van apoyando ya le van exigiendo, ¿no? Y eso se está viendo porque le llamamos responsabilidad, que no solamente va a ser el apoyo de, bueno, sí, vamos a ganar y se va a ir el macrismo y me lo van a solucionar, me refiero a lo que los apoyan, sino que es, bueno, necesidades planteadas en la conversación donde ya le van reclamando cuestiones de gestión. Concretas. Exacto, eso se ve y se ve por eso, un apoyo pero con responsabilidad. Buenísimo, gracias a los 4 por haber venido. Habría muchos más temas, pero como siempre, tenemos poco tiempo. Gracias, gracias por haber estado acá. Bueno, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Quédense con nosotros. Esto es Mundo Empresarial. 2 invitados más para Mundo Empresarial de hoy. Por este lado, Fernanda Vallejo, diputada nacional y economista. ¿Cómo te va, Fernanda? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y por este lado, Julián Moreno, vicepresidente de APIME. También muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes, gracias. Bueno, hagamos un primer planteo de esto que se anunció en los últimos días, las cifras de pobreza en la Argentina. ¿Cómo lo están viendo y cómo es esto vinculado con las pymes? ¿Cómo lo estás viendo vos de tu doble lugar, Fernanda, de diputada y de economista? Y bueno, en primer lugar, más que como diputada y como economista, que también como ciudadana argentina, ¿no? Con enorme preocupación. La verdad es que la situación de la pobreza y más profundamente diría del hambre que se ha vuelto a instalar en la Argentina como la forma más cruda e inmoral de esta pobreza que nos está atravesando, realmente creo que es uno de los elementos más graves y más dramáticos de este dolorosísimo cuadro social que nos dejan, bueno, ya a esta altura casi 4 años de políticas neoliberales en la Argentina, en un contexto de profundísima e intolerable desigualdad, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que hay un 35% de argentinos viviendo bajo la línea de la pobreza hasta la primera mitad de este año, lo cual, sin ningún temor a equivocarme, habla de que en realidad estamos en una situación muchísimo peor, porque el impacto de la devaluación de agosto significa el agravamiento de esas cifras, ya de por sí muy alarmantes. Lo mismo en materia de hambre. La ONU nos estaba hablando de que a fines del 2018 eran 14 millones los argentinos que no podían asegurar en cantidad y calidad su alimentación, es decir, 1 de cada 3, y con un elemento que me parece que le carga mayor gravedad al asunto, que es que el mayor impacto se da sobre los niños y las niñas. Entonces, esto en un país como la Argentina, que es esencialmente productor de alimentos, no poder estar garantizando el plato de comida para nuestra propia población cuando nos jactamos y nos hemos jactado históricamente de producir alimentos para 400 millones de personas, y además donde en el mismo lapso de tiempo y en el mismo espacio se da una situación donde se han fugado 80.000 millones de dólares bajo el gobierno de Mauricio Macri, me parece que es un cuadro de desigualdad tan abrupta que realmente es lo que creo que también ha marcado el límite en términos políticos y por qué este rechazo tan profundo de la sociedad argentina hacia estas políticas que se ha expresado en las PASO, y no tengo dudas que se va a profundizar en octubre, ¿no? La necesidad y la urgencia del pueblo argentino y, por supuesto, de los sectores que producen, que son víctimas también de esta situación, porque cuando los argentinos
consumen por debajo de su necesidad, los que producen por debajo de su capacidad. Y es lo que hoy estamos viviendo, un 40% de capacidad ociosa en algunos sectores, muchísimo más, ni hablar el automotriz, ni hablar el textil, con trabajadores que se quedan en muchos casos en la calle, estamos con cifras de desocupación otra vez en 2 dígitos, y es todo parte de lo mismo, ¿no? De una política que no contempla al hombre, que no contempla la esfera real de la economía, que es la más importante, y que ha dispuesto todos los dispositivos en pos de la especulación financiera y no cierra para ningún lado y termina como todas las veces que los ciclos neoliberales se impusieron sobre la economía argentina con estos tremendos y trágicos saldos que luego hay que venir a restañar, lamentablemente partiendo de un enorme retroceso que es lo que estamos viviendo en estos días. Lo plantea el escenario, Fernanda, ¿cómo están las pymes para vos en este caso, No, Julián? las pymes están obviamente destruidas en su gran mayoría. Esto que de lo de la pobreza es el efecto, digamos, más cruel que vemos de este tipo de políticas, ¿no? Donde los datos que se publicaron es el promedio del primer semestre. O sea, Sí, lo decíamos en la apertura, se calcula 38 por lo menos, ¿no? Por eso, y el tema es... Al cierre del segundo semestre. Claro, al cierre, o sea, hoy estamos claro, alrededor del 40% de pobreza. tal cual. Al cierre seguramente van a rondar en el 40%. Bueno, son de los efectos más crueles, digamos, que tiene el modelo, que obviamente todos vamos cayendo, ¿no? Como los aviones cuando van aterrizando, ¿viste? En distintas capas, obviamente los que están más abajo son los que más la sufren, al punto de estar un 8% de la población sin llegar a tener los recursos básicos para alimentarse. Bueno, las pymes, que obviamente vivimos del mercado interno, toda esa gente es parte del mercado, aunque esté casi ya fuera, ¿no? Pues del sistema. Nosotros obviamente sufrimos las consecuencias de que estén fuera del mercado interno porque no tienen capacidad de consumo. Obviamente las pymes vivimos el 99% del mercado interno y bueno, estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? De que la clase trabajadora no tiene recursos suficientes como para consumir productos más que para pagar las tarifas y sus alimentos a duras penas. Entonces, bueno, todo el mercado interno está deteriorado. A eso sumale un Estado que también redujo su gasto público, ¿no? A la mínima expresión, con lo cual que también es parte de la demanda, ¿no? El gasto público. Entonces, estamos en el peor de los mundos, no tenemos a quién venderle, tenemos gasto, que obviamente todo lo que es tarifas y todo lo que son insumos dolarizados, que en Argentina, en una industria del 70% te diría que son insumos dolarizados, así que estamos viendo cómo sobrevivir, estamos en la cuerda floja. Cuando se presentó el programa Argentina sin hambre, lo hizo el candidato Alberto Fernández, se habló de la ley de góndolas. ¿Te parece que sería un aporte a la situación? No, seguro, son todos aportes de ahí y como esas medidas, o sea, tiene que haber un plan completo, ¿no? Porque a veces esas medidas decís, uy, se reglamenta la ley de góndolas y no alcanza con eso solo. Claro. Necesitamos un plan integral para el desarrollo del mercado interno. ¿Qué pasó, Fernanda, que no se aprobó finalmente? Porque se debatió este año en algún momento la ley de góndolas. Se llegó a tratar en comisiones, pero nunca llegó al recinto. Muy pocos proyectos de ley han llegado al recinto, no solamente en este año, en este año especialmente porque bueno, el contexto electoral ha empeorado la situación, pero la verdad es que es una situación que atravesó al Congreso de la Nación durante todos los años de gestión de Cambiemos y yo puedo hablar de los últimos 2 años, que son los que me ha tocado vivir como diputada de la Nación, y realmente tengo que decir en términos personales que para mí ha sido una experiencia muy frustrante, ¿no? Porque hemos trabajado arduamente tratando de abordar la mayor parte de los temas importantes y urgentes en muchos casos que la sociedad argentina necesita resolver, en muchos casos con los propios actores que están involucrados y afectados por esas realidades, en muchos casos después de ese arduo trabajo se llegan a concretar propuestas, proyectos y tristemente terminan, bueno, durmiendo el sueño de los justos porque el oficialismo controla la mayor parte de las comisiones, al menos las estratégicas, por las que tienen giro la mayor parte de los proyectos, y eso obtura directamente todos los debates. No llega ni siquiera a debatirse en comisión porque las comisiones no son convocadas, no se reúnen. En los casos en que se reúnen, los debates
caen en saco roto y no pasa nada. A veces son debates para la tribuna, para mostrar un gesto de apertura cuando hay mucha presión de parte de la sociedad civil, pero es una palmada en la espalda vaciada de todo contenido y de toda vocación política de encontrar respuestas reales a lo que los argentinos y las argentinas están esperando. Así que ni ese ni muchísimos otros proyectos importantes han podido ver la luz. Tal vez la excepción ha sido la emergencia alimentaria que votamos hace pocos días atrás, porque bueno, la envergadura del problema que hoy está atravesando la Argentina, la imposibilidad de invisibilizarlo por la universalización y por la capilarización que tiene ese problema en todo el territorio federal, hizo, me parece, muy difícil para el oficialismo negarse a acompañar esta iniciativa de la oposición, porque el gobierno se negaba a implementarlo a través de un decreto que hubiera sido mejor, más rápido, más ágil y ya estaría operativo, digamos. Se aprobó la iniciativa a instancias de la oposición, que convocamos a una sesión especial, y no se ha puesto en vigencia. Está aprobada la norma, pero no ha habido ningún tipo de asignación o reasignación presupuestaria que le dé efectividad al texto de la norma que se ha aprobado. Julián, ¿qué necesitan las pymes para salir adelante? O en todo caso, por ahí en el caso puntual de lo que podría aportar, si es que hace falta algo en materia legislativa. No, o sea, las pymes lo que necesitan hoy es mercado. Tener a quien venderle. Básicamente el problema principal pasa por la inexistencia prácticamente actual del mercado interno. Después de ahí, que hace falta una reforma fiscal, hace falta. Pero no como tira el presidente en campaña, ¿viste? Van a dejar de pagar o van a bajar el impuesto a las ganancias a las pequeñas empresas. O no van a pagar aportes patronales y generan impuestos nuevos. Por eso, pero decime con qué lo vas a compensar, porque la verdad que es una irresponsabilidad total tirar un anuncio, decir, bueno, ¿para cómo estás en un marco supuestamente de control del Fondo Monetario donde vos el déficit fiscal lo tenés que ir a un horizonte de déficit fiscal, en teoría cero, ¿no? Ahora, dice que va a bajar las asignaciones, las contribuciones patronales, qué ganancias van a pagar, menos ganancias a las empresas. ¿Todo eso de dónde va a salir? Que me diga cómo lo piensan compensar. O sea, pero para todo eso hacerlo de una manera seria hace falta una reforma fiscal que busque justicia, si querés, ¿no? Que no sea un sistema tan regresivo como el que estamos. Pero bueno, eso lleva, me imagino, mucho tiempo de debate y hay que hacerlo de manera seria. Obviamente las tasas en el nivel que están hoy, no solo son inalcanzables, o sea, no son una herramienta para las pymes, sino que es una herramienta para dejar de producir. O sea, es un contrapeso para cualquiera que quiera hacer algo, porque si vos tenés que decidir, tomar una decisión en tu empresa imaginémonos un horizonte futuro donde empiece a haber actividad. Y vos te decís, bueno, compro una máquina, bueno, ¿cómo la recupero? ¿Cuándo la pago? O la pongo en tasa que está dando todo. O compro capital de trabajo. Claro. Entonces, son tres variables básicas, ¿no? O sea, básicas. El mercado interno que crezca, el tema fiscal y las tasas, que es el impuesto de estos últimos años que nos ha destruido. ¿Cómo genera el mercado, Fernanda? Bueno, lo que pasa es que aquí, en el marco de de esquema macroeconómico que plantea el gobierno de Macri y Cambiemos, no hay posibilidad de que pueda prosperar ningún sector productivo en la Argentina. Incluso, no hablemos de las pymes, fíjate que hasta las grandes empresas nacionales han estado teniendo problemas como no había sucedido nunca, tal vez algunas en el 2001, digamos, en una situación también de crisis muy extrema. No sucedió en otros momentos de la historia y hoy están atravesadas por los avatares de esta política económica. En primer lugar, como dice él, porque la política ha estado orientada a desplomar la demanda agregada de la economía, porque han pulverizado los salarios de los trabajadores, que son el principal combustible del mercado interno y de la demanda efectiva, porque se ha aplicado una política de fenomenal ajuste sobre el gasto público y particularmente del gasto, el mal llamado gasto, lo que es la inversión pública, la inversión en infraestructura, que es un elemento absolutamente dinamizante de la actividad económica desde el punto de vista del gasto autónomo por parte del Estado, porque obviamente eso ha contribuido a que se pierdan empleos en la economía, agravando la situación
menos ingresos todavía para volcar al mercado interno, y esto es como una bola de nieve, es como una rueda que empieza a girar para atrás y cada vez se va haciendo más pequeña la economía y la situación va de peor en peor. Es lo que hemos vivido en estos últimos años. Entonces, sin dudas, acá la punta del ovillo es restablecer un sendero de crecimiento real de los ingresos de los argentinos, de los trabajadores activos y pasivos. Y esto no es solamente mejorar los niveles salariales o de las jubilaciones, sí, por supuesto, eso, pero también intervenir sobre otras políticas que han sido enormemente distorsivas de los precios relativos en la Argentina y que han contribuido a erosionar la capacidad de compra de los argentinos. Las tarifas que impactan directamente sobre la familia, sobre el usuario residencial, pero también es un vector clave de competitividad de los sectores productores y han detonado la competitividad de nuestras empresas. ¿Cuánto representa? Las tasas, el costo de financiamiento es otro vector de competitividad. Es imposible que una empresa argentina con estas tarifas y con estas tasas pueda competir con cualquier otro par de otro país del mundo que además reciben subsidios, protección del Estado, tasas subsidiadas, protecciones para arancelarias, todo tipo de resguardo de la política pública que aquí en la Argentina está completamente ausente. Te pregunto esto, ¿cuánto representa las tarifas en general para hacer un promedio en una empresa mediana o pequeña? Depende, puede ser un 20, o sea, puede haber en su momento, por ejemplo, cuando tengo una metalúrgica que mi hermano tiene, que en el 2015 era el 5%, era como el 20%. Claro, es altísimo. El componente de energía. Pero aparte te aclaro que este congelamiento que viven los usuarios residenciales del gas, viste, que patearon por después de las elecciones, las pymes no, las pymes siguen aumentando. Entonces, hay todo un plan de descartar a la industria de la estructura económica argentina, de este gobierno, ¿no? De la actual, que por suerte entiendo que no va a continuar. Pero fueron todas medidas que justamente pusieron al sistema productivo a trabajar para el sistema financiero y no al revés, como debería ser. Al sistema productivo a trabajar para el mundo de las tarifas, cuando se supone que, digamos, la energía, un país como el nuestro que es productor, deberíamos aprovechar ese recurso para justamente darle valor agregado y tener un producto, digamos, si querés, exportable con menor costos locales. Bueno, todo al revés para un país desarrollado. Lo que dice Fernanda, de los países que protegen bueno, justamente son los países que intentan desarrollarse. Hasta hace no mucho tiempo se llamaban países industrializados los países que eran los que hoy le decimos países desarrollados. Antes era común decir que los países industrializados eran los países que hoy... Es cierto. No se usa más, ¿viste? Decir eso ahora se usa decir países desarrollados. Bueno, pero por algo son desarrollados hoy. Claro, claro. Una pregunta para los dos. En este nuevo consenso social, en esta forma de volver a producir y a que haya una vez más empleo en la Argentina, ¿las pymes son escuchadas? Deben ser escuchadas. Deben ser escuchadas porque las pymes expresan esencialmente y en gran medida nuestro capital nacional. Y la verdad es que es imposible imaginar una Argentina industrializada, desarrollada, que tenga la capacidad, también hay que decirlo, ¿no? Cuando uno piensa y hace tanto hincapié en la industria, no es un capricho, digo, la industria es la garantía de que pueda existir pleno empleo en la Argentina. Entonces, pensar en eso sin imaginar que eso esté anclado sobre una base de alianza estratégica, de unidad estratégica entre el capital nacional, donde el grueso son nuestras pequeñas y medianas empresas, y el trabajo argentino, sería como pensamiento mágico, ¿no? Son las dos patas fundamentales que, por supuesto, junto con el Estado, tienen que darle forma a esta nueva Argentina que tiene que renacer a partir del 10 de diciembre, con lo cual no hay espacio para que nuestras pymes no sean escuchadas en esta nueva Argentina, si es la Argentina desarrollada, industrializada, con trabajo para todas y todos y con condiciones de vida dignas para todas y todos, que la enorme mayoría de los argentinos estamos imaginando, y estoy segura que es lo que va a suceder y los argentinos van a ratificar ese rumbo ahora en octubre. Bueno, falta poquito, estamos a semanas nada más de las elecciones. Julián. Sí, parte de nuestra responsabilidad. Es cierto que no fuimos históricamente escuchados.
hace falta escucharnos. Representamos el 44% del PBI, es más que el agro, pero no tenemos una figura representativa, como Cristina cuando presentó sinceramente lo aclaró, no sé si te recordás que habló de Helbart y demás, ¿no? Sí. Esa figura hoy no está. De alguien que represente a todo el entramado. Y esa parte es nuestra responsabilidad de alguna manera. Nosotros ¿Trabajan en eso, en lograr eso? Estamos trabajando en eso en este momento. Estamos conformando un espacio de unidad PYME, de todas las entidades pymes que tenemos representación en el país. Y porque creemos que nosotros, o sea, el próximo gobierno, para esto que cuenta Fernanda, también nos necesita de alguna forma, y nos necesita con un actor unificado, único, que de alguna manera no le complique la cosa, ¿no? Sino que al contrario, simplifique y pueda derivar y analizar y componer políticas públicas futuras para el sector con un actor de peso. Gracias a los dos por haber venido. A ustedes. Muchas gracias a ustedes también por haber estado ahí. Esto es Mundo Empresarial. Hasta la próxima.